Durante décadas, Chuck Norris se mantuvo fiel a su código silencioso profesional y leal a la industria que le convirtió en leyenda. Pero ahora, a sus 85 años, el icono de las artes marciales por fin ha dado nombres. 5 actores, 5 historias de ego caos y flagrante falta de respeto. Cruzaron la línea, gruñó Norris. Nadie se lo esperaba. Prepárese para un shock. En Hollywood, los choques generacionales son inevitables. Los estilos cambian, los valores evolucionan, y lo que una vez definió la grandeza se ve constantemente desafiado por la siguiente ola. Pero hay un enfrentamiento en particular que llama la atención: una supuesta pelea entre Chuck Norris y Shia LaBeouf. Se suponía que iba a ser una poderosa colaboración, el sabio y disciplinado veterano y el explosivo joven actor de método. Ambos se cruzaron brevemente en un reservado proyecto comercial a finales de la década de 2010. Pero en lugar de sinergia, el plató se convirtió en un campo de batalla de valores. Chuck Norris, alejado durante décadas de los focos y el caos de la fama moderna, llegó con su característica disciplina, respeto y principios profundamente arraigados. Representaba a la vieja guardia sin dramas ni excusas, solo trabajo duro. Shia, por el contrario, era conocido por su cruda intensidad y su comportamiento impredecible, que chocaban fuertemente con las firmes normas de Norris. Los conocedores de la situación describieron el ambiente como tóxico. Lo que empezó con esperanza terminó en una silenciosa decepción. Y ahora, años después, Norris por fin está dispuesto a hablar no solo de Shia, sino de otras personas cuyo comportamiento en el plató rompió su prolongado silencio. Los directores sabían lo que obtenían con Chuck: puntualidad, humildad y un liderazgo silencioso que nunca requería levantar la voz. Shia LaBeouf, por su parte, se había convertido en el ejemplo de Hollywood de genio imprevisible. Tras emerger del estrellato de Disney Channel, a principios de la década de 2000 saltó a la fama gracias a éxitos de taquilla como Transformers y a papeles aclamados por la crítica en películas como Fury y Honey Boy. Pero la carrera de LaBeouf se vio cada vez más ensombrecida por el drama fuera de la pantalla, los arrebatos públicos, las detenciones, las acusaciones de abuso y un compromiso implacable con el método de actuación que a menudo dejaba al reparto y al equipo conmocionados. Cuando entró en el plató con Norris, a finales de la década de 2010, el comportamiento de LaBeouf ya era infame. Según los informes de los presentes, Shia aportó su característica intensidad al proyecto, pero no le sentó bien a la leyenda de las artes marciales. Un miembro de la tripulación describió el contraste sin rodeos. Chuck llegó tranquilo y preparado. Shia llegó como una tormenta. Otra persona con información privilegiada recuerda que LaBeouf interpretaba monólogos improvisados fuera de guión, insistía en hacer varias tomas sin dirección e ignoraba con frecuencia los programas de producción. Mientras que Chuck prefería la eficacia y la precisión, Shia solía deleitarse con el caos, argumentando que la interrupción alimentaba la autenticidad. Pero para Norris, esas payasadas no formaban parte de ninguna búsqueda artística. Eran signos de falta de disciplina. Norris, criado en un hogar militar y entrenado durante años en artes marciales, veía la disciplina como la base del éxito, no como una limitación a la creatividad. Aunque no se produjo ninguna pelea pública, la tensión en el plató era palpable. Norris mantuvo la compostura y nunca se enfrentó públicamente a LaBeouf, pero algunas fuentes afirman que le hizo saber su descontento mediante sutiles indirectas, acortando las conversaciones, pidiendo distancia y abandonando el plató en cuanto terminó el rodaje. Un estrecho colaborador de Norris afirmó: Chuck no tenía que gritar. Su silencio lo decía todo. El verdadero aguijón llegó más tarde. En 2020, Norris publicó un breve y críptico mensaje en su página de Facebook que desató de inmediato un aluvión de especulaciones. La fama sin disciplina es el caos. No mencionó a LaBeouf por su nombre, pero el contexto era inequívoco. La publicación se produjo pocos días después de que saliera a la luz una nueva oleada de acusaciones contra LaBeouf, que iban desde maltrato emocional hasta conducta errática en el plató. Fans, blogueros y observadores de la industria
No tardaron en atar cabos interpretando las palabras de Norris como un comentario apenas velado sobre su experiencia previa de trabajo con el problemático actor. La cita resumía todo lo que Norris representaba. Para él la fama no era una excusa para el ego. El talento no tiene sentido sin integridad. Para Chuck, el ideal de Hollywood se basaba en el control, la cortesía y la humildad, valores que parecían diametralmente opuestos a la personalidad cada vez más controvertida de LaBeouf. Aunque LaBeouf nunca respondió públicamente a la publicación, no era ajeno a las críticas. En los años que siguieron al rodaje del anuncio, sus problemas legales fueron en aumento, incluyendo demandas, periodos de rehabilitación y una avalancha de cobertura mediática que lo retrataba como un artista incomprendido y un peligroso peligro. Intencionado o no, el post de Norris se sumó al coro de voces que instaban a LaBeouf a enfrentarse a sus demonios o arriesgarse a implosionar del todo. El incidente también sirvió para recordar la división cultural y generacional del Hollywood moderno. Chuck Norris, una reliquia de una época más conservadora y disciplinada del mundo del espectáculo, representaba los valores tradicionales de la industria. Conoce tus líneas, respeta al equipo, no hagas que todo gire en torno a ti. Shia LaBeouf encarnaba la nueva ola cruda, emocional, sin filtros e impredecible. Aunque ambos habían forjado sus propias formas de éxito, sus métodos se excluían mutuamente y cuando chocaron, saltaron chispas. Para las personas cercanas a Norris, el episodio reafirmó su creencia de siempre de que el carácter importa más que el carisma. Había visto a actores ir y venir, subir y bajar, pero siempre mantuvo que la verdadera grandeza venía de la coherencia y el honor, no del caos disfrazado de creatividad. Esa creencia había guiado su carrera de décadas y su vida fuera de Hollywood, incluido su trabajo como orador motivacional, autor y defensor de los veteranos y los valores cristianos. Para LaBeouf, el rumoreado enfrentamiento con Norris no es más que un capítulo de una larga historia de agitación y transformación. En 2021 se había retirado de la vida pública, al parecer, en busca de tratamiento y reevaluando su carrera. Se desconoce si la sabiduría de un hombre como Chuck Norris llegó alguna vez a la reflexión de LaBeouf, pero no sería sorprendente que así fuera. Steven Seagal. A finales de los 80, Steven Seagal se había hecho un hueco en Hollywood como estrella de acción única que destacaba no solo por su coleta y su actitud estoica, sino también por su formación en artes marciales. Séptimo, dan cinturón negro en Aikido. Seagal había entrenado en Japón e incluso afirmaba ser el primer extranjero en dirigir un dojo en el país. Con el estreno de películas como Por encima de la ley y Duro de matar, Seagal no solo se estaba haciendo famoso, sino que estaba construyendo un mito. Pero con ese ascenso llegó la polémica, sobre todo entre los artistas marciales consagrados que llevaban mucho tiempo protegiendo el honor y la historia de sus disciplinas. Y en el centro de esa tormenta se encontraban nada menos que Chuck Norris y un grupo de respetadas figuras de las artes marciales que creían que Seagal había ido demasiado lejos. Las desavenencias no empezaron con un solo momento, sino con una serie de comentarios arrogantes que molestaron a muchos. Seagal había criticado a menudo a otros artistas marciales, por lo que consideraba técnicas llamativas e ineficaces, y falta de aplicación en el combate real. Pero fueron sus declaraciones sobre leyendas americanas como Bruce Lee y Chuck Norris las que verdaderamente encendieron la furia. Seagal rechazó públicamente la legitimidad de las artes marciales de Lee y Norris, insinuando que eran más artistas que verdaderos guerreros. Para Seagal, las artes marciales basadas en la coreografía de Hollywood o en la lucha por puntos al estilo de los torneos, carecían de la letalidad y el realismo de los sistemas de combate tradicionales japoneses. Puede que esa fuera la opinión de Seagal, pero expresarla tan descaradamente, especialmente en relación con Bruce Lee, era un sacrilegio en la comunidad de las artes marciales. Bruce Lee, a pesar de su prematura muerte en 1973, era venerado en todo el mundo como un visionario que había fusionado filosofías de Oriente y Occidente para crear el Jeet Kune Do. Llamarle inauténtico no solo era polémico, fue profundamente ofensivo para quienes le habían conocido entrenado o inspirado. Entre los que se sintieron personalmente ofendidos,
Estaba Bob Wall, un confidente cercano tanto de Lee como de Norris, y un consumado artista marcial por derecho propio. Wall había coprotagonizado con Bruce Enter the Dragon y conocía a Chuck Norris desde sus primeros días compitiendo en torneos de karate por todo Estados Unidos. Wall vio en las palabras de Seagal no solo un insulto, sino un ataque al alma misma de las artes marciales. En respuesta hizo un movimiento que pasaría al folclore de las artes marciales. Empezó a contactar con un selecto grupo de luchadores de élite, hombres cuya reputación en el mundo de las artes marciales se basaba en décadas de dedicación, competición y enseñanza. Entre ellos se encontraba Benny the Jet Urquidez, un icono del kickboxing conocido por su récord de imbatibilidad en varios continentes. Bill Superfoot Wallace, antiguo campeón mundial de kickboxing de peso medio de la PKA, famoso por sus veloces patadas de izquierda. Howard Jackson, Richard Norton y otros veteranos muy respetados. Juntos se hicieron conocidos como la Docena Sucia, una hermandad simbólica que no solo se oponía a Seagal, sino que defendía el honor y la integridad de las artes marciales. El desafío estaba claro. Si Seagal realmente creía lo que decía, si pensaba que las leyendas de las artes marciales americanas eran inferiores, entonces debía demostrarlo. Una pelea de verdad. Sin plató de cine, sin ángulos de cámara, solo de hombre a hombre, habilidad contra habilidad. Mientras algunos veían el desafío como una escalada agresiva, otros lo veían como una defensa justificada de la tradición. Para muchos en el mundo de las artes marciales, el honor y el respeto no eran valores abstractos, lo eran todo. La negativa de Seagal a luchar no le granjeó admiración, le valió el desprecio. Seagal nunca respondió públicamente al reto en detalle, pero lo rechazó. Ya fuera por cuestiones legales, por control de imagen o por auténtico miedo, su silencio fue ensordecedor. Para sus críticos confirmó lo que ya creían, que Seagal era un maestro del ego, no del honor. Aunque siguió haciendo películas de éxito hasta principios de los 90, su credibilidad dentro del mundo de las artes marciales quedó fracturada para siempre. Chuck Norris, por su parte, nunca se enfrentó personalmente a Seagal, ni habló con la misma retórica encendida que Bob Wall. Fiel a su personalidad tranquila y mesurada, Chuck optó por permanecer con dignidad junto a los que habían respondido. No necesitaba dar un puñetazo ni montar una escena. Su silencio era un mensaje en sí mismo. Norris llevaba décadas construyendo no solo una carrera, sino una comunidad. Había introducido las artes marciales en Estados Unidos, entrenado a miles de personas e inspirado a millones. Para él, los comentarios de Seagal no eran solo una falta de respeto, eran fundamentalmente erróneos. El silencioso alineamiento de Chuck con Wall Wallace y los demás no hizo sino profundizar la división simbólica. A medida que avanzaba la década de 1990, la carrera de Seagal empezó a decaer, mientras que otras estrellas de acción como Norris, Jean-Claude Van Damme y más tarde Jackie Chan conservaban sus seguidores gracias a su humildad, su talento para el espectáculo o su auténtica destreza marcial. Seagal, por el contrario, se fue aislando cada vez más tanto en Hollywood como en el ámbito de las artes marciales. Los rumores de arrogancia, maltrato a los dobles y conflictos entre bastidores le perseguían allá donde iba. Jean-Claude Van Damme, antes de convertirse en un icono mundial conocido por sus patadas que desafían la gravedad y su mirada de acero, Jean-Claude Van Damme no era más que otro aspirante europeo que intentaba triunfar en Hollywood. Nacido y criado en Bélgica, Van Damme pasó los primeros años de su veintena trabajando como instructor de artes marciales, dirigiendo un gimnasio en Bruselas y haciendo sus pinitos como culturista y modelo. Pero a principios de los 80 los cantos de sirena de Hollywood eran demasiado fuertes para ignorarlos. Hizo las maletas y se mudó a Los Ángeles armado con poco más que ambición, un físico bien desarrollado y un cinturón negro de karate. Como muchos recién llegados a Tinseltown, los comienzos de Van Damme no fueron nada glamurosos. Para llegar a fin de mes tuvo una serie de trabajos esporádicos, condujo taxis, repartió pizzas, colocó moquetas e incluso sirvió mesas en restaurantes. Pero una de las actuaciones más sorprendentes y poco conocidas durante este período fue como gorila en Woody's Wharf, un bar de Newport Beach, del que era copropietario, nada menos que Chuck Norris,
la ya famosa estrella de artes marciales de Walker Texas Ranger y la fama de Octagon. Según una entrevista concedida en 2019 a The Hollywood Reporter, Van Damme recordaba vívidamente su paso por el bar. Los clientes estadounidenses solían ser corpulentos, agresivos y no siempre receptivos al tranquilo europeo de la puerta. Eran grandes, dijo riendo. Quiero decir grandes. Pero nunca tuve que luchar, solo sonreía y hablaba. Mi acento ayudó. La gente pensaba que era encantador. Ese carisma, más que cualquier patada voladora, le ayudó a mantener las cosas bajo control. Atribuyó más mérito a sus habilidades interpersonales que a su destreza física, insinuando que incluso entonces su encanto formaba parte del paquete que más tarde lanzaría su carrera como actor. En aquellos primeros tiempos, Chuck Norris y Van Damme se llevaban bien. Norris, que había pasado de campeón de karate a estrella de Hollywood, con una serie de éxitos de taquilla, al parecer, vio cierto potencial en el joven belga. Van Damme admiraba a Norris no solo como artista marcial, sino como modelo de carrera. Van Damme observaba de cerca a Norris y le daba consejos e ideas sobre la industria cinematográfica estadounidense. Incluso se llegó a hablar de una posible colaboración, una superproducción de artes marciales que combinara la presencia de Norris en la pantalla con las patadas de ballet y la gracia física de Van Damme. Pero la amistad no estaba hecha para durar. A principios de los 90, las diferencias creativas y el choque de egos empezaron a resquebrajar los escasos cimientos que había entre ellos. Van Damme, por entonces una estrella en ascenso gracias a películas como Bloodsport 1988, Kickboxer 1989 y Soldado Universal 1992, se había ganado una reputación en la industria por ser difícil exigir reescrituras, llegar tarde y supuestamente chocar con los directores. Los enterados de Hollywood murmuraban sobre el creciente sentido de prepotencia de Van Damme, y esto no sentaba bien a veteranos como Chuck Norris, que se enorgullecían de su disciplina, puntualidad y profesionalidad. A principios de los 90 se rumoreó que los dos estaban trabajando en un proyecto conjunto, un thriller de artes marciales que los enfrentaría quizás con el espíritu de El Camino del Dragón. 1972, donde Bruce Lee se enfrentó a Chuck Norris en el Coliseo. Pero la película nunca llegó a rodarse. Algunos decían que se debía al comportamiento cada vez más errático de Van Damme. Otros culparon a la reticencia de Norris a compartir protagonismo. Cualquiera que fuera la razón, los dos nunca rodaron una película juntos, y su amistad antaño prometedora se desintegró en silencio. Las cosas llegaron a un punto crítico en una exposición de artes marciales celebrada en 2001 en Texas, donde Norris fue preguntado por Van Damme durante una mesa redonda. Su respuesta sorprendió a los fans. Describió a Van Damme como indisciplinado, un ataque directo a la reputación de la estrella más joven por su caos en el rodaje y su indulgencia personal. Fue un raro momento de crítica pública por parte de Norris, un hombre que generalmente evita la polémica y rara vez habla negativamente de otros artistas marciales. Para muchos observadores, la ruptura puso de manifiesto una profunda división cultural y filosófica entre los dos hombres. Norris, criado en las rígidas tradiciones del Tang Soo Do y el karate, hacía hincapié en la moderación, la estructura y la disciplina de por vida. Su trayectoria en las artes marciales se basaba en la humildad y el trabajo duro, valores que trasladó a su carrera cinematográfica. Van Damme, por su parte, representaba una corriente más llamativa y teatral de las artes marciales. Era guapo, elegante y tenía un talento innegable, pero también era impulsivo y a veces temerario. Su fama llegó pronto, y con ella las tentaciones del exceso, los rumores de abuso de sustancias, los choques de ego y los roces con problemas financieros y legales. Aunque los dos hombres nunca se enfrentaron públicamente en el sentido de la prensa sensacionalista, su fría distancia lo decía todo. Los aficionados especulaban a menudo sobre quién ganaría en un combate real. Ambos tenían credenciales legítimas en artes marciales. Norris, varias veces campeón del mundo de karate; Van Damme, ex campeón de kickboxing con una precisión de ballet. Pero la cuestión de un enfrentamiento físico nunca tuvo respuesta. En su lugar, lo que quedó fue el potencial incumplido de una pareja de ensueño y el recuerdo de una amistad fallida.
Desde entonces Van Damme ha reconocido con humildad sus primeros problemas, hablando con franqueza sobre sus adicciones, su ego y los errores que le costaron amistades y oportunidades. Norris, por su parte, nunca ha vuelto a tratar el tema de Van Damme de forma significativa, prefiriendo centrarse en sus actividades benéficas, su activismo político y su imperio del fitness. Sus caminos divergentes representan dos caras de la misma moneda de las artes marciales, una arraigada en la tradición y el control, la otra en la pasión y el espectáculo. Y aunque ambos se aseguraron un lugar en la historia del cine de acción, la película que nunca rodaron juntos sigue siendo un interesante, y sí, un recordatorio de cómo la ambición, la personalidad y el orgullo pueden dar un vuelco incluso a las alianzas más prometedoras en el arriesgado mundo de Hollywood. Alec Baldwin. En el deslumbrante mundo de Hollywood, las rencillas entre famosos suelen girar en torno a la competencia en taquilla, las controversias sobre el reparto o las rivalidades personales. Pero a veces la división es mucho más profunda en el corazón ideológico de la actual guerra cultural de Estados Unidos. Tal es el caso de Chuck Norris y Alec Baldwin, dos titanes de la industria del entretenimiento, que pueden compartir el mismo escenario bajo las luces de Hollywood, pero que no podrían estar más alejados cuando se trata de valores políticos. Chuck Norris siempre ha sido algo más que un artista marcial y una estrella de acción. El actor tejano saltó a la fama gracias a éxitos de taquilla como El Octógono y El Lobo Solitario McQuaid, y más tarde por su serie de televisión Walker Texas Ranger, pero hoy es igual de conocido por su conservadurismo sin complejos. A diferencia de muchos de sus colegas de la industria que se inclinan a la izquierda, Norris lleva décadas defendiendo causas de derechas, hablando abiertamente de su fe cristiana, su apoyo militar y su compromiso con lo que él denomina valores tradicionales estadounidenses. Norris nunca ha rehuido el compromiso político. A lo largo de los años, ha apoyado y hecho campaña por varios republicanos de alto perfil como Mike Huckabee, Mitt Romney y más tarde Donald Trump. En sus columnas y mensajes de vídeo ha expresado su preocupación por la decadencia moral de la América moderna, ha denunciado el liberalismo en las escuelas y los medios de comunicación y ha instado a los ciudadanos a recuperar lo que él considera los principios fundacionales del país, Dios, la familia y el patriotismo. Su tono es a menudo más de predicador que de intérprete, pidiendo a los estadounidenses que salgan de la apatía y resistan el cambio cultural que, en su opinión, amenaza el alma de la nación. Luego está Alec Baldwin, un marcado contraste en casi todos los sentidos. Prolífico actor con una carrera que abarca desde Glengarry Glen Ross a 30 Rock, el impacto en tiempo real de Baldwin en la política estadounidense explotó cuando asumió el papel de Donald Trump durante las elecciones de E.U. de 2016, S. de 2016 en Saturday Night Live. Su interpretación de Trump, con gestos exagerados de las manos, patrones de habla erráticos y una peluca naranja, se convirtió en una sensación cultural y en un pararrayos de la división política. La satírica imitación de Baldwin no se limitó a burlarse de Trump. Se convirtió en un punto de encuentro semanal para los liberales y una fuente de creciente indignación entre los conservadores. El propio Trump arremetió con frecuencia en Twitter, calificando la impresión de terrible y al SNL de imposible de ver. Baldwin, sin inmutarse, continuó la actuación durante gran parte de la presidencia de Trump, profundizando su identidad como voz célebre de la izquierda estadounidense. El activismo de Baldwin no se limita a la parodia. Lleva mucho tiempo hablando abiertamente del control de armas, los problemas medioambientales y la corrupción empresarial. A través de entrevistas, discursos y redes sociales, Baldwin se ha pintado a sí mismo como un crítico sin filtros del movimiento conservador, sin miedo a llamar la atención sobre figuras de la derecha y burlarse de lo que considera hipocresía en el liderazgo republicano. Fue en 2017, durante el apogeo de la presidencia de Trump y el dominio de Baldwin en SNL, cuando Chuck Norris pareció devolver el fuego. Aunque nunca mencionó a Baldwin por su nombre, Norris escribió una entrada en su blog
que muchos vieron como una refutación directa a la representación de Trump por parte de Baldwin y a la cultura izquierdista de Hollywood en general. En el artículo, Norris arremetía contra las élites de Hollywood que se burlan de los valores estadounidenses, acusándolas de utilizar su plataforma para menospreciar al país, sus tradiciones y a los millones de personas que no comparten su visión del mundo. Lamentó lo que percibía como una guerra contra la fe, la familia y la libertad, y criticó a la aristocracia del entretenimiento por ridiculizar a los conservadores y pintar el patriotismo como ignorancia. Tanto los lectores como los medios de comunicación lo interpretaron como un ataque poco disimulado a Baldwin, sobre todo teniendo en cuenta que el actor estaba ridiculizando a Trump, a quien Norris había apoyado anteriormente. Para Norris, los ataques a Trump no eran solo comedia, sino algo personal. Trump representaba una ola de conservadurismo populista que se alineaba con los mismos valores que Norris había pasado años promoviendo. Al burlarse de Trump, Baldwin no solo atacaba a un político, sino que se burlaba de los ideales de Norris y de millones de estadounidenses que compartían sus creencias. Curiosamente, Alec Baldwin nunca respondió directamente a los comentarios de Norris, ni se refirió públicamente a la entrada del blog de 2017. Tal vez fuera intencionado. Baldwin rara vez se ha enzarzado en riñas de ojo por ojo con artistas conservadores menos francos. O tal vez para Baldwin, el post de Norris no merecía una respuesta digna. Pero incluso sin un enfrentamiento directo, la tensión entre estas dos estrellas simbolizaba algo más grande. Hollywood ha sido durante mucho tiempo un microcosmos de las batallas culturales más amplias de Estados Unidos, y el abismo ideológico entre Norris y Baldwin refleja la polarización que se apodera del propio país. En muchos sentidos, su disputa tácita encapsulaba la guerra silenciosa entre dos versiones de Estados Unidos, una arraigada en el tradicionalismo y el orgullo conservador, la otra en la crítica liberal y la sátira progresista. También merece la pena señalar que ambos han utilizado sus personajes célebres para reforzar sus mensajes políticos. Chuck Norris, con su imagen de vaquero sin pelos en la lengua, sigue siendo uno de los favoritos de los conservadores cristianos, los preparadores y los defensores de la Segunda Enmienda. Su moda viral del meme Chuck Norris Facts, aunque humorística, no hizo sino reforzar su estatus mítico de hombre fuerte, por excelencia intocable, recto y estoicamente sabio. Alec Baldwin, por su parte, ha utilizado la sátira como arma para influir en la opinión pública, y su mordaz imitación de Trump es uno de los artefactos de la cultura pop más perdurables de los años de Trump. Su personaje mordaz, intelectual y descarado sin complejos cala en la élite liberal, aunque también le ha convertido en un pararrayos para la crítica. Aunque Norris y Baldwin nunca se enfrentarán en un debate o en el plató de una película, es imposible ignorar su división ideológica. Sus visiones opuestas del mundo ponen de relieve hasta qué punto la identidad política impregna ahora la industria del entretenimiento. Mientras que antes, los actores evitaban las etiquetas políticas para mantener un amplio atractivo, las estrellas de hoy suelen abrazar sus afiliaciones, sabiendo que al hacerlo pueden alienar a la mitad del país, pero galvanizarán a la otra mitad. Las desavenencias entre Norris y Baldwin no son únicas. Forma parte de una tendencia en la que el estatus de celebridad y la voz política están cada vez más entrelazados. A medida que las redes sociales amplifican cada tweet, post y entrada de blog, actores como Norris y Baldwin se convierten no solo en artistas, sino en personas influyentes en el sentido más literal, dando forma a la opinión pública y despertando emociones mucho más allá de los límites de una sala de cine. En el ámbito de las leyendas de las artes marciales, pocos nombres despiertan tanta reverencia como Chuck Norris, y pocos suscitan tanta controversia como Steven Seagal. Aunque ambos se labraron carreras icónicas en el cine de acción, sus trayectorias y filosofías han permanecido enfrentadas durante décadas. Lo que empezó como un choque de estilos se convirtió poco a poco en una de las rivalidades tácitas más antiguas de la historia de las artes marciales. En el fondo se trata de un profundo desacuerdo sobre la autenticidad, la disciplina y el significado de la maestría. Chuck Norris no es solo una estrella de acción, es un auténtico pionero de las artes marciales. Con cinturones negros en múltiples disciplinas,
como el Tang Soo Do y el Jiu-Jitsu brasileño. Norris se ganó sus galones a la antigua usanza mediante la competición, el respeto y décadas de duro entrenamiento. Luchó y ganó innumerables torneos de karate, de contacto total, en los años 60 y 70, ganando títulos y reconocimiento mucho antes de ponerse delante de una cámara. Abrió escuelas de artes marciales, entrenó a US e incluso fundó la Federación Unida de Artes de Lucha. Para quienes conocen la disciplina, Norris no es solo un tipo duro de Hollywood, es el auténtico. Steven Seagal, por el contrario, surgió a finales de los 80 con un pedigrí único. Séptimo. Dan Cinturón Negro. De Aikido. Seagal saltó a los titulares por ser el primer occidental en dirigir un dojo en Japón, una hazaña poco común. Su personaje en pantalla, frío, tranquilo y despiadado, contrastaba con el estilo llamativo de contemporáneos como Van Damme o el aura de honor de Norris. Películas como Por encima de la ley y Duro de matar lo posicionaron como un nuevo tipo de héroe de acción silencioso, pero letal, basado en un misterioso arte marcial oriental que muchos estadounidenses nunca habían visto antes. Pero a medida que crecía la fama de Seagal, también lo hacía su ego y sus críticas a la comunidad de las artes marciales. En el fondo de la disputa entre Norris y Seagal hay una profunda brecha ideológica. Seagal ha tachado repetidamente a los artistas marciales estadounidenses de inauténticos, criticando sus métodos de entrenamiento, sus técnicas llamativas y sus coreografías de Hollywood. En entrevistas llegó a atacar veladamente a Bruce Lee, afirmando que las artes marciales de Lee eran más espectáculo que sustancia. Para artistas marciales como Chuck Norris, que habían sido amigos personales de Lee y habían compartido la sangre, el sudor y los moratones de la competición real, estos comentarios eran más que irrespetuosos. Eran palabras de lucha. Norris nunca respondió con rabia. Ese no es su estilo, pero dejó clara su postura en entrevistas y a través de su círculo íntimo. Puso en duda públicamente la legitimidad de Seagal, calificándolo de aspirante que nunca se había probado en torneos reales. Para Norris, la experiencia en el ring o en el tatami era la única medida verdadera de la habilidad marcial. El aikido, aunque bello y espiritual, no era una disciplina de contacto total como el karate o el kickboxing, y Seagal nunca había competido en ningún circuito de lucha reconocido. En opinión de Norris, la maestría de Seagal era teórica, no probada bajo presión. Entre bastidores, la tensión estuvo a punto de estallar en un enfrentamiento físico. Según múltiples testimonios de principios de los 90, el equipo de Norris lanzó un serio desafío a Seagal tras sus comentarios sobre los artistas marciales estadounidenses. No fue una maniobra pública. Fue una oferta genuina para arreglar las cosas en privado, en un ambiente controlado, de hombre a hombre. Como era de esperar, Seagal se negó. Nunca reconoció públicamente el reto, ni hizo ademán alguno de reunirse cara a cara con Norris o con alguien de su círculo. La negativa no hizo más que ahondar las desavenencias. Para la comunidad de artes marciales de la vieja escuela, rechazar un desafío respetuoso después de haber recibido una falta de respeto era simple y llanamente cobardía. La disputa no necesitaba combustible de ninguno de los dos. Los fans estaban más que felices de avivar el fuego ellos mismos. Con la explosión de la cultura de Internet en la década de 2000, se produjo un tsunami de memes y chistes. Norris, ya objeto del legendario fenómeno Chuck Norris Facts, fue reimaginado como un ser divino capaz de partir átomos con una patada giratoria. Y cuando el comportamiento de Seagal se volvió cada vez más errático, alardeando de misiones de la CIA, siendo acusado de maltratar a dobles de acción y aumentando de tamaño mientras seguía interpretando a héroes imparables en la pantalla Internet, se abalanzó sobre él. Una de las frases más virales que han surgido cuando Steven Seagal se enfada se convierte en el saco de boxeo de Chuck Norris. Era una destilación perfecta de cómo los fans veían la rivalidad. Norris, el guerrero estoico y anciano estadista de las artes marciales, frente a Seagal, el forastero engreído que hablaba mucho pero nunca lo respaldaba. A esta dinámica se sumó el hecho de que Norris mantuviera el respeto dentro del mundo de las artes marciales a medida que envejecía, mientras que Seagal se aislaba cada vez más. Norris siguió apoyando torneos, siendo mentor de jóvenes luchadores
y participando en actividades benéficas. Seagal, por su parte, se trasladó a Rusia, obtuvo la nacionalidad extranjera, se alió con líderes polémicos y se enfrentó a una serie de acusaciones legales que iban desde la conducta sexual inapropiada a la agresión. El contraste entre los dos hombres que en un tiempo se consideraban colegas se hizo dolorosamente marcado. Sin embargo, Chuck Norris nunca convirtió la disputa en algo personal. Nunca insultó a Seagal en entrevistas ni lanzó ataques mediáticos. Sus escasas críticas eran mesuradas, siempre ligadas a los principios de las artes marciales, nunca al ego. Para Norris la cuestión era siempre la autenticidad, el respeto y el legado. En su opinión, Seagal no solo insultaba a luchadores individuales, sino a la propia filosofía de las artes marciales. Las virtudes de la humildad, la disciplina y el honor que Norris se había pasado la vida encarnando no aparecían por ninguna parte en el comportamiento público de Seagal. Eso fue lo que más dolió. Incluso cuando Seagal intentaba reparar su imagen hablando de paz, zen y las enseñanzas espirituales del Aikido, sus palabras se veían a menudo ensombrecidas por su historial de fanfarronería y exageración. Para artistas marciales como Norris, la espiritualidad sin responsabilidad sonaba vacía. Hoy en día la disputa entre Chuck Norris y Steven Seagal sigue siendo una de las más legendarias de la historia de las artes marciales, no por sus dramáticos enfrentamientos o sus insultos virales, sino por lo que simboliza un choque entre dos filosofías marciales. Norris representa la disciplina, la humildad y el respeto ganado a través de la batalla. Seagal representa la mística, la bravuconería y la autoproclamada maestría sin haberse metido nunca en un combate real. Y aunque Seagal siga siendo el rey entre sus fieles seguidores a los ojos de la mayoría de los artistas marciales experimentados, y desde luego entre los colegas de Chuck Norris, hay pocas dudas sobre quién merece realmente el título de maestro. En un mundo donde las palabras son baratas y la acción real importa, Chuck Norris nunca necesitó derrotar a Steven Seagal en el ring. Ya lo había hecho. ¿Qué opinas de los 5 actores más odiados por Chuck Norris? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. No olvides dejar un like, compartir y suscribirte al canal si te gusta. Gracias por ver esto y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.